Tenía programada una cena informal con un amigo, no es gran cosa. Un restaurante elegante, de esos en los que las luces tenues y la música suave crean un ambiente casi íntimo. Pero que, ese día, sería solo el telón de fondo para una conversación tranquila, sin mayores pretensiones. Necesitaba esto, un respiro en medio del caos que era mi vida. Fue un encuentro para hablar de trabajo, de vida, sin segundas intenciones. Pero el destino, ese que ama jugar con nuestras artezas, ya tenía otros planes. El restaurante estaba abarrotado, pero logré conseguir una mesa en un rincón más privado, desde donde se podía ver prácticamente toda la sala. Pedía un poco de vino, tratando de relajarme mientras esperaba a mi amigo. Fue entonces cuando sucedió. Una risa familiar resonó desde el otro lado de la habitación. Mi corazón se unió en mi pecho antes de que pudiera siquiera procesarlo. Ella estaba allí. Mi esposa. Sentado en otra mesa. Pero no estaba solo. Intenté creer que era solo una coincidencia, que ella había planeado una cena con alguien que conocía. Pero la forma en que sonrió, el toque de sus manos. No, eso era demasiado íntimo para ser una simple coincidencia. No necesitaba más pruebas. La certeza de que me enfrentaba a algo mucho más grande que una cena cualquiera se posó como un peso insoportable en mi pecho. Ella estaba allí, a gusto, como si ese lugar fuera una extensión del mundo secreto que ella había creado sin que yo lo supiera. Pensé en levantarme, acercarme a ellos y gritar, estallar de rabia. Pero me quedé quieto, congelado en el tiempo, como si mi cuerpo no respondiera al caos que explotaba dentro de mí. Mis ojos no podían apartar la mirada de esa escena. Ella se reía, jugaba con los cubiertos, y él la miraba con una intimidad que me fue robada. ¿Cómo? ¿Cuándo empezó esto? El vino en mi copa ya se sentía como veneno, mientras mi mente daba vueltas en círculos, tratando de reconstruir la traición que ni siquiera sabía que existía. ¿Qué más me estaba ocultando? ¿Cuántas noches se había acostado a mi lado después de estar con él? Me sentí como un idiota, como si todo nuestro matrimonio fuera una farsa que apenas ahora estaba empezando a desmoronarse. Te amo, había dicho por la mañana. El mismo, te amo, de todos los días. ¿Pero ahora qué? Ahora esas palabras me parecían vacías, tan frágiles como la confianza que creía haber construido a lo largo de los años. ¿Qué estaba haciendo ella? ¿Por qué? Mis pensamientos fueron interrumpidos por el amigo que finalmente llegó, pero ya no hubo más conversación ni trabajo ni distracción. ¿Qué haces cuando ves que tu vida se desmorona ante tus ojos y nadie a tu alrededor parece darse cuenta? Estaba solo en ese dolor, viendo a mi propia esposa compartir sonrisas con otro hombre, como si yo fuera el intruso en una vida que pensaba que era mía. Las voces a mi alrededor se volvieron distantes. El camarero, la música suave, el murmullo de otras conversaciones. Ya nada tenía sentido. Lo que importaba era lo que pasó allí a pocos metros de mí. Intenté intentar adivinar la naturaleza de su conversación, pero la distancia entre las mesas no me lo permitía. Sin embargo, no necesitaba escucharlo. Ya lo sabía. Y eso fue suficiente para destruirme. Me sudaban las manos. ¿Qué estaban haciendo? ¿Fue solo deseo? ¿O había algo más oscuro detrás de esta traición? Mi mente se volvió loca. ¿Estaba con él por amor? ¿Por placer? ¿O fue por algo más? ¿Algo que no sabía, algo que iba más allá de lo físico, de lo emocional? De repente, mi amigo me preguntó qué pasaba. ¿Cómo explicar? ¿Cómo decir con palabras que, en ese momento, todo lo que creía tener, mi vida, mi matrimonio, se estaba desmoronando ante mis ojos, y yo era incapaz de cambiar el curso de esa tragedia? No pude. Todo lo que pude hacer fue señalar. Se dio la vuelta, sus ojos se abrieron de inmediato y todo quedó claro. Allí, en ese restaurante, con ese hombre, estaba mi esposa, y lo que luego descubriría me dejaría aún más destrozado. No fue solo una aventura. Había un plan, algo que iba más allá de lo que podía imaginar. Noche tras noche, Héctor regresaba a casa agotado, pero con una leve sonrisa en los labios. Su trabajo en la firma de consultoría financiera para la que había trabajado durante años le costó mucho, pero siempre creyó que al final valió la pena. Tenía un hogar cómodo y un matrimonio que, a pesar de sus altibajos, parecía sólido. A los ojos de todos, Héctor y Valeria eran la pareja perfecta. Casados desde hace casi una década, compartieron momentos que él consideró los más importantes de su vida.
Valeria, por otro lado, también parecía desempeñar magistralmente el papel de esposa devota. Su rutina consistía en administrar la casa, cuidar a sus dos hijos pequeños y, en su tiempo libre, invertir en proyectos de arte, algo que siempre había sido su pasión. Con el paso de los años, había transformado el segundo piso de la casa en un pequeño estudio donde pasaba horas inmersa en lienzos, pinturas y pinceles. Héctor siempre la animó a explorar este lado artístico. Para él, Valeria era un espíritu libre, alguien que nunca encajaba en los moldes convencionales, y eso le encantaba. Sin embargo, había una distancia cada vez mayor entre ambos, una que Héctor no sabía cómo explicar. Todavía compartían momentos juntos, pero la calidez que alguna vez estuvo presente se había disipado. Al principio pensó que era solo una rutina, los niños, el trabajo, la casa. Con el tiempo, los dos empezaron a vivir como si la relación estuviera en una especie de piloto automático. No es que no hubiera amor, lo había, o al menos eso era lo que Héctor se convenció a diario. Pero tal vez las chispas que existieron en el pasado se habían consumido por las obligaciones y la realidad. Valeria siempre ha sido una mujer de pocas palabras. Su silencio, que al principio lo cautivó porque le parecía misterioso, ahora le molestaba de una manera que no sabía cómo afrontar. En los últimos meses se había vuelto más reservada y se encerraba en su propio mundo. A veces pasaba tardes enteras en su estudio y Héctor notaba que ella lo evitaba como si su presencia rompiera algún tipo de profunda concentración. ¿Todo está bien?, preguntó casualmente, como buscando consuelo. Valeria siempre respondía de forma tranquila, casi robótica. Sí, solo estoy pensando en un nuevo proyecto. Él creyó. O quería creer. La verdad es que Héctor estaba tan concentrado en su carrera y el bienestar financiero de su familia que a menudo estaba emocionalmente ausente. Cuando llegó a casa, Valeria ya estaba inmersa en su arte y intercambiaron algunas palabras antes de irse a dormir. Ya no hubo esa complicidad de antes, sino que intentó compensar de otras formas como regalos inesperados o viajes familiares. Esa semana, Valeria le sugirió a Héctor que se tomara un tiempo para sí mismo. ¿Por qué no sales un rato? Ve a cenar con tus amigos, hace tiempo que no haces eso. La sugerencia parecía inocente, pero algo en su tono era extraño, como si le estuviera suplicando desde una distancia que él no podía descifrar. Héctor, algo sorprendido por la propuesta, decidió aceptar. No tuve ningún problema en pasar tiempo fuera, después de todo, confiaba completamente en Valeria. ¿Quizás llevaré a Héctor a cenar? No he hablado con ella desde hace tiempo. Héctor era una compañera de trabajo, con quien mantenía una amistad basada en intereses profesionales y algún que otro intercambio de confidencias. Estaba casada y también tenía hijos, por lo que entendía la dinámica de Héctor como pocos de sus amigos. Valeria sonrió, pero era una sonrisa vacía, como la de quien se libera de una carga. Sí, creo que es una buena idea. Esa noche, Héctor salió de casa con la mente distante, algo le molestaba, pero optó por ignorarlo. Eligió un restaurante que Valeria frecuentaba en ocasiones especiales, un lugar sofisticado y que tenía cierto encanto, ideal para una cena tranquila. Se encontró con Elisa en la entrada y pronto se sentaron en una mesa más alejada de la multitud, donde podían hablar sin interrupciones. Mientras hablaban del trabajo y de la presión que sentían con los plazos y metas, Héctor intentaba relajarse, aunque algo dentro de él no lo dejaba del todo tranquilo. No entendía por qué, pero había una inquietud que no podía nombrar. Era como si algo en su subconsciente intentara decirle que algo estaba fuera de lugar, pero él prefería no escuchar. Elisa notó su distracción y comentó riendo levemente. Estás aquí, pero parece que tu cabeza está en otra parte. Él sonrió un poco torpemente. Lo siento, solo estoy cansado, ha sido una semana difícil. Comprensible, respondió ella, comprensivamente. Entiendo cómo es. La conversación continuó, pero los pensamientos de Héctor vagaban. Pensó en Valeria. Tal vez él estaba equivocado con ella, tal vez fue él quien creó esta barrera entre ellos. Recordó las últimas semanas y las noches en las que ella simplemente se acostaba temprano, alegando cansancio, mientras él permanecía en la habitación, enfrascado en informes y contratos de trabajo. Tal vez debería esforzarse más por reavivar lo que tenían, tal vez un viaje juntos podría devolverle el brillo que poco a poco se había desvanecido. En ese momento, un sonido familiar lo sacó de su ensoñación. Fue una risa. Conocía esa risa, un sonido que alguna vez lo hizo sonreír junto con él.
Su cabeza giró automáticamente hacia la mesa de al lado, donde una mujer, con el cabello negro recogido en un elegante moño, se reía de algo que decía el hombre frente a ella. Héctor permaneció estático por unos segundos, su corazón latía de una manera que no podía explicar. Allí estaba su esposa, Valeria, sentada en una mesa no muy lejos, con un hombre que no conocía. El mundo alrededor de Héctor pareció congelarse. Lo único que podía escuchar era el latido de su propio corazón, mientras su mirada permanecía fija en la figura de Valeria. Estaba radiante, su rostro se iluminaba con una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Era como si ese ambiente la devolviera a la vida, algo que él ya no podía hacer. La mesa en la que se encontraban estaba reservada, como si hubieran planeado cuidadosamente esta reunión. Y Héctor, mirándolos desde lejos, sintió una punzada de dolor en el pecho. Había algo en ese escenario que lo desconcertaba profundamente, una intimidad que ya no compartía con ella. Elisa notó el cambio en el comportamiento de Héctor y siguió su mirada, encontrando el motivo de su repentino silencio. ¿Es ella?, preguntó en voz baja y sorprendida. Héctor se limitó a sentir incapaz de apartar la vista de la escena que tenía delante. No sabía qué hacer. ¿Enfrentarla? ¿Hacer como si no viste nada y tratar de creer que fue solo una reunión? Su mundo, que creía sólido y estable, comenzó a desmoronarse ante sus ojos. Valeria no lo vio. Estaba completamente inmerso en la compañía del hombre y Héctor, por primera vez en mucho tiempo, se sintió como un extraño en su propia vida. La verdad, sin embargo, aún no estaba clara. Héctor permaneció congelado con la mirada fija en Valeria. El tiempo parecía haberse ralentizado y, por mucho que intentaba convencerse de que estaba exagerando, algo en su interior le susurraba que aquel encuentro no era meramente casual. Esa risa, el toque sutil de las manos de Valeria sobre la mesa, la forma en que sus ojos brillaban mientras el hombre hablaba, todo indicaba una intimidad que él desconocía. Elisa, sentada cerca, intentó permanecer discreta, pero era imposible ignorar la tensión que se respiraba en el aire. El corazón de Héctor latía salvajemente, una mezcla de ira e incredulidad se apoderó de su cuerpo. ¿Cómo fue esto posible? ¿Cuándo habían cambiado tanto las cosas? Valeria, la mujer con la que compartía su vida, estaba allí, frente a él, en un momento que claramente no debería haber sido visto por sus ojos. La conocía lo suficiente como para entender que esa sonrisa, ese gesto de cariño, no era algo que se le daba a una simple amiga. Eso fue más. Por un momento consideró levantarse e ir hacia allí, enfrentarlos. ¿Pero qué dirías? ¿Cómo empezarías a hablar? Sentía los pies clavados en el suelo y, a medida que pasaba cada segundo, Héctor sentía una oleada de emociones contradictorias. Una parte de él quería explotar, crear una escena, exigir explicaciones. La otra parte estaba asfixiada por el miedo a escuchar la verdad. La verdad que, de alguna manera, ya sabía. ¿Estás bien? La voz de Elisa interrumpió sus pensamientos, pero apenas podía oírla. Un vago asentimiento fue su única respuesta. Elisa no insistió. Sabía que, en ese momento, cualquier palabra sería en vano. Héctor intentó apartar la mirada, pero fue imposible. La escena frente a él era como un accidente inevitable, algo que necesitaba presenciar hasta el final, incluso si lo destruyera. Trató de racionalizar. Quizás fue solo una reunión de negocios. Quizás Valeria estaba allí por una razón completamente legítima. Pero incluso con estos intentos de autoengaño, el nudo en su estómago no hizo más que crecer. Había algo profundamente mal. Lentamente, como si el tiempo hubiera dejado de importar, Héctor observó cada detalle. La forma en que Valeria inclinó la cabeza cuando hablaba con ese hombre, la forma en que el extraño se acercó a ella. Pequeños gestos, pero que transmitían una cercanía incómoda, una conexión que no había sentido desde hacía tiempo. Una cercanía que se había perdido entre ambos, sepultada por las rutinas y el cansancio. El camarero se acercó a la mesa donde estaba sentada Valeria y sirvió otra copa de vino. Héctor se preguntó cuántas veces habría estado ella en ese mismo restaurante con él, con ese hombre. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Todo lo que pensaba que era una distancia natural en el matrimonio, el resultado de años juntos, ahora me parecía una gran mentira. Se sintió engañado, traicionado de una manera que nunca imaginó posible. Mientras Valeria hablaba, Héctor notó algo más, algo que hizo que su enojo se intensificara aún más. El hombre frente a él era pulcro y bien vestido, el tipo de persona que Héctor sabía que era de un mundo diferente al suyo.
De repente, volvieron a él destellos de conversaciones pasadas, las veces que Valeria mencionaba nuevas amistades o compromisos. Siempre con una vaga excusa, siempre con una explicación aceptable. Y él, sin sospecharlo, creyó. Después de todo, ¿por qué no lo creerías? La cena continuó como una tortura silenciosa para Héctor. No podía decidir qué le dolía más, la traición en sí o el hecho de que Valeria pareciera tan cómoda, tan tranquila, como si no pasara nada. Ella se había distanciado de él, sí, pero él nunca imaginó que sería así, tan cruel, tan frío. El dolor en su pecho comenzó a mezclarse con furia. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cuántos momentos con él fueron una farsa? ¿Cuántas noches mientras él trabajaba, creyendo que todo estaba bien, estuvo Valeria con este hombre, riéndose, dejándose seducir, traicionando la confianza que él había depositado en ella? Finalmente, Valeria se levantó, enderezó su silla y recogió su bolso. Héctor, aún atónito, observó cómo ella y el hombre se marchaban juntos sin prisas. Ella no lo había notado ni siquiera había mirado a su alrededor. Para ella, Héctor no existía en ese momento. Él era solo una sombra, un eco de una vida que ella parecía haber dejado atrás, sin que él lo supiera. Héctor sintió que le temblaban las manos de ira. Su visión se oscureció mientras su corazón latía frenéticamente, sin saber qué hacer con el torbellino de sentimientos que lo envolvía. El silencio de Elisa a su lado parecía cómplice de su dolor, como si supiera que cualquier palabra ahora sería inútil. Valeria salió del restaurante, el hombre a su lado, y Héctor permaneció allí, quieto, tratando de recuperar el control de sí mismo. Pero algo ya se había roto, algo que no sabía si sería posible arreglar. Héctor pasó los siguientes días sumido en una niebla emocional, sin estar seguro de cómo afrontar lo que había descubierto. Las horas parecieron pasar lentamente, mientras su mente se hundía en un torbellino de pensamientos confusos. La imagen de Valeria en aquel restaurante, tan cómoda con otro hombre, no lo dejaría en paz. Osciló entre una ira abrumadora y una tristeza profunda, incapaz de decidir si debía confrontarla de inmediato o esperar para comprender mejor lo que realmente estaba sucediendo. Todavía no sabía quién era ese hombre, pero ya no importaba. La traición estaba ahí, abierta de par en par, y eso fue suficiente para carcomerle las entrañas. La tensión en casa era palpable. Valeria parecía ajena a lo que Héctor había descubierto y continuaba con su rutina como si nada hubiera cambiado. Héctor, a su vez, la miraba con otros ojos, como si intentara descifrar cada movimiento, cada palabra. ¿Estaba siendo honesta en algún momento? ¿Cuántas mentiras se habían dicho en nombre de esta relación que, hasta entonces, consideraba estable? Con cada gesto que hacía Valeria, Héctor sentía aumentar el peso de la desconfianza. Hasta que, en una noche aparentemente normal, Héctor decidió que ya no podía posponer el enfrentamiento. Necesitaba respuestas. Necesitaba comprender lo que estaba pasando, aunque eso significara rasgar el velo de sus últimas ilusiones. Valeria estaba en el estudio de arte, pintando uno de sus lienzos, cuando entró Héctor, con el cuerpo tenso y los ojos fijos en ella. Necesitamos hablar. Su voz sonaba firme, pero llena de emociones contenidas. Valeria, sorprendida por la interrupción, levantó la vista hacia él. Por supuesto, ¿sobre qué?, preguntó, su tono era tan tranquilo que casi le hizo dudar por un segundo. Casi. Héctor respiró hondo, tratando de controlar la ira que lo consumía. Sobre nosotros. Sobre lo que pasó el otro día. Ella frunció el ceño, genuinamente confundida. ¿Qué quieres decir? Héctor se acercó y sus pasos firmes resonaron en el suelo de madera del estudio. Te vi. En el restaurante. Te vi con otro hombre, riendo, comportándote como si yo no existiera. El silencio que siguió fue asfixiante. Valeria se quedó quieta unos segundos, con los ojos muy abiertos y, por primera vez, Héctor vio caer su máscara. La seguridad habitual se rompió y la tensión creció entre los dos como una nube de tormenta a punto de colapsar. Respiró hondo y su expresión cambió lentamente del soca a la resignación. Héctor, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Qué has estado saliendo con otro hombre mientras yo estaba en casa, creyendo que estábamos bien? ¿Que nuestro matrimonio, toda la confianza que hemos construido, no significa nada para ti? La voz de Héctor se elevó, llena de dolor crudo. No es lo que piensas. Comenzó Valeria, pero Héctor la interrumpió, su rostro era una mezcla de furia y dolor. ¿No es así? Entonces, ¿qué pasa, Valeria?
¿Cuántas veces has estado con él? ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿O fui yo la última en darme cuenta? Ella miró hacia otro lado, visiblemente conmocionada. No quería que las cosas llegaran a este punto, pero, tienes que entender. No se trata solo de él. Entonces, hazme entender. Gritó Héctor, incapaz de contener su ira. Porque hasta ahora, lo único que veo es que destruyes todo lo que construimos. Valeria retrocedió unos pasos, con los ojos ruborosos, y luego, en un profundo suspiro, soltó la verdad que Héctor nunca hubiera imaginado. Él es tu socio, Héctor. Por un momento, Héctor se quedó helado. Las palabras resonaron en su mente como un golpe inesperado. ¿Qué? La incredulidad estaba escrita en todo su rostro. ¿Mi socio? Valeria sintió con la mirada baja, como si fuera su último aliento de coraje. Sí. Él es tu compañero. Y esto no se trata solo de nosotros dos, Héctor. Él me prometió algo. Algo que no podía ignorar. Héctor sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La traición fue bastante dolorosa, pero descubrir que el hombre con el que Valeria lo estaba engañando era su propio socio comercial era algo que no podía concebir. ¿Cómo? ¿Cómo no se había dado cuenta de nada? Todos esos encuentros, los momentos en los que confiaba plenamente en el hombre que ahora había destruido no solo su confianza en su matrimonio, sino también en su vida profesional. ¿Estás diciendo que él te usó para qué exactamente? ¿Cuál es la justificación de todo esto, Valeria? ¿Dinero? ¿Poder? Héctor escupió las palabras con la voz llena de desprecio. Valeria lo miró hoy, por primera vez, Héctor vio algo que no esperaba, arrepentimiento. Pero también había miedo. Me prometió seguridad, Héctor. Él me dijo que estabas hundiendo la empresa, que nuestras finanzas estaban en riesgo. Me ofreció una salida, una manera de asegurar que si todo salía mal, estaría protegido. El socre corrió el cuerpo de Héctor como una ola helada. ¿Protegido? ¿Te involucraste con mi pareja para protegerte de mí? ¿Incredulidad y dolor mezclados en cada palabra? No empezó así. Me convenció de que estabas haciendo las inversiones equivocadas, que estabas a punto de perderlo. Todo. Yo, me sentí desesperada. Y me ofreció una alternativa. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Bien. ¿Haciendo lo correcto? Héctor dio un paso atrás, como si necesitara distancia para procesar todo. ¿Creías que engañar a tu marido e involucrarte con mi pareja era lo correcto? La aérea estaba llorando ahora. No planeé nada de esto, Héctor. Tenía miedo, pensé que iba a perderlo todo. No sabía qué hacer. El silencio que siguió fue abrumador. Héctor la miró, tratando de ver a la mujer con la que se había casado, pero lo único que vio fue a una extraña, alguien a quien ya no reconocía. El peso de todo lo que había descubierto en los últimos días caía sobre él como una tonelada de ladrillos asfixiándolo. Destruiste todo, Valeria. Las palabras salieron frías, casi sin vida. Nuestro matrimonio, nuestra confianza, mi carrera. ¿Y todo por qué? Por miedo. Valeria estaba sollozando ahora, incapaz de responder. Héctor sintió que se le daba un vuelco el estómago. Pensé que podría arreglar las cosas entre nosotros. Sé que era solo una fase, que podríamos encontrar el camino de regreso. Pero ahora, ya no lo sé. Se dio la vuelta, incapaz de permanecer en esa habitación ni un segundo más. Se acabó, Valeria. Cuando Héctor salió del estudio, Valeria cayó de rodillas, sabiendo que todo lo que había temido se había hecho realidad. Ella lo había perdido todo. No salió del estudio con el corazón acelerado, como si quisiera escaparse de su pecho. La revelación de Valeria todavía resonaba en su mente, una verdad tan cruda y dolorosa, que apenas podía procesarla. Se había involucrado con su pareja por miedo, por una promesa de seguridad que él nunca supo que necesitaba. Todo lo que creía sólido en su vida, su carrera, su matrimonio, sus logros, se estaba desmoronando ante sus ojos. Terminó por la casa, cada paso cargado con el peso de las últimas palabras intercambiadas. ¿Qué hacer ahora? Su mente era un caos de emociones, ira, tristeza, traición, pero sobre todo, una profunda sensación de impotencia. Siempre creyó que por muy difíciles que se pusieran las cosas, Valeria y él podían afrontarlo juntos.
Nunca imaginó que ella buscaría una salida en otro hombre y mucho menos en alguien tan cercano, alguien a quien consideraba casi parte de la familia. Cuando llegó a la sala, Héctor se arrojó en el sofá, con la cabeza entre las manos, tratando de recuperar el aliento. Las imágenes de esa noche en el restaurante volvieron a inundarlo, como una película de la que no podía escapar. La risa de Valeria, la intimidad con la que tocaba a su pareja, todo tenía sentido. Ahora. Ella estaba con él no por amor, sino por miedo. Solo a perder lo que habían construido juntos, pero, irónicamente, en un intento por protegerse, destruyó todo lo que él más valoraba. Héctor recordó todas las veces que intentó acercarse, cuando le ofreció su apoyo, su amor. Las veces que creía que estaba haciendo lo suficiente, que estaba haciendo el marido que Valeria necesitaba. Pero aparentemente eso no fue suficiente. Nada de lo que había hecho fue suficiente para evitar que su vida se desmoronara. En cada minuto que pasaba, Héctor se daba cuenta de que su enfado no estaba dirigido solo a Valeria. Había algo más. Se sintió traicionado por sí mismo, como si de algún modo hubiera fracasado. ¿Podría ser que estuvo demasiado lejos? ¿Descuidaste las señales? ¿O Valeria siempre fue así y él simplemente no quería verlo? Las dudas lo consumieron. El silencio en la casa era opresivo. Valeria todavía estaba en el estudio. Director sabía que ella no lo seguiría. Ya no quería escuchar sus explicaciones ni justificaciones. Sus palabras, su traición, ya habían dejado una huella irreparable. Ahora le correspondía a él decidir qué hacer con él. Su dilema moral se intensificó. Una parte de él quería confrontar a su pareja de inmediato, exponer toda la suciedad. Pero la otra parte de la parte racional sabía que eso podría destruir mucho más que su matrimonio. Si actuaba por impulso, su carrera podría desmoronarse para siempre. Su socio no era una figura cualquiera, tenía poder, influencia y Héctor sabía qué exponer. Públicamente esta traición no solo traería venganza, sino consecuencias catastróficas para todos los involucrados. Héctor se levantó del sofá, inquieto, paseándose por la habitación como un león enjaulado. Su corazón pedía justicia, pero su mente le advertía del caos que podía desatar. Estaba al borde de un abismo y la decisión que tomara en las próximas horas podría definir su futuro de maneras que aún no podía imaginar. Pensó en su empresa, en todo lo que había construido a lo largo de los años. Si se enfrentaba a su socio, todos los cimientos de su trabajo podrían desmoronarse, dejándolo no solo a él, sino a muchos otros, a merced de cualquier decisión imprudente que pudiera tomar. ¿Cómo no enfrentarlo? ¿Cómo sigues adelante sabiendo que, además de robarte a tu mujer, tu pareja estaba tramando algo mucho más grande a tus espaldas? El dilema se volvió insoportable. Héctor necesitaba tomar una decisión. ¿Qué era lo más importante ahora? ¿Tu orgullo herido o tu supervivencia? Su instinto pedía a gritos venganza, justicia, pero sabía que eso podía costarle todo. Todas las noches que pasó con Valeria, los sueños que construyeron juntos, la casa que construyeron con tanto esmero. Su matrimonio siempre se había basado en la complicidad, o al menos eso creía a él. Sin embargo, la traición de Valeria no fue solo una cuestión de infidelidad. Había roto un pacto más profundo, algo que no podía reconstruirse. Pero al mismo tiempo, Héctor se encontró ante una decisión casi imposible. Que llegar hasta el final, destruir a su socio y su reputación, pero, ¿a qué precio? O simplemente podría alejarse, dejar todo atrás e intentar reconstruir su vida en otro lugar, lejos de Valeria, lejos de las mentiras. Ambas opciones parecían igualmente devastadoras y la indecisión lo consumía. La ansiedad lo dominaba, pero Héctor sabía que no podía posponer la decisión por mucho más tiempo. Se puso de pie, respiró hondo y se dirigió hacia el estudio donde Valeria aún estaba parada, temblando como si supiera que aún no se había dicho la última palabra. Cuando Héctor entró, Valeria lo miró con una mezcla de miedo y arrepentimiento. Sabía que no había vuelta atrás, que cualquier cosa que dijera ahora sonaría vacía frente a la verdad que había sido expuesta. Pero aún así lo intentó. Héctor, sé que lo que hice fue imperdonable, pero solo quiero que sepas que ahora no importa lo que digas, Valeria, la interrumpió Héctor, con voz fría y resuelta. Ya tomaste tu decisión cuando elegiste traicionar no solo nuestro matrimonio, sino toda
La confianza que deposite en ti. Valeria miró hacia abajo, las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Sabía que no había nada más que decir, pero Héctor también sabía que este momento no era el final. Había más por descubrir y estaba a punto de enfrentarse al mayor dilema de su vida. La noche era fría y silenciosa, pero dentro de Héctor todo hervía. Sabía que el siguiente paso definiría el curso de su vida para siempre. Las palabras de Valeria resonaron en su mente, pero ya no importaban. Había decidido que no dejaría impune esta traición. No solo por el dolor que causó, sino por lo que estaba en juego. Lo que Valeria había hecho era más que una infidelidad, era una amenaza al futuro que él había construido. El pareja no era solo un amante, él era un actor clave en algo mucho más grande. Y Héctor necesitaba actuar. A la mañana siguiente, Héctor entró a la oficina de la empresa con una frialdad que lo sorprendió incluso a él mismo. Había preparado su mente para lo que vendría. Se sintió traicionado por Valeria, sí, pero lo que más le enfureció fue que su pareja, alguien en quien confiaba, aprovechó el miedo y la inseguridad de su esposa para poner en práctica un sórdido plan. Sin previo aviso, Héctor invadió la sala de reuniones donde estaba sentado su compañero. Aparentemente tranquilo, discutiendo un nuevo proyecto con el equipo. Al ver a Héctor, el hombre sonrió, como si nada hubiera pasado. Héctor, me alegra que estés aquí. Estamos discutiendo el nuevo contrato y creo que te gustarán los términos. La voz tranquila y controlada de su compañero hizo que a Héctor le hirviera la sangre, pero no lo demostró. En cambio, se acercó a la mesa y lo miró directamente a los ojos. Necesitamos hablar. Ahora. El tono de su voz no dejaba lugar a dudas. Sin protestar, el compañero se levantó, claramente curioso. Los dos fueron a una habitación aislada y tan pronto como se cerró la puerta, Héctor explotó. ¿Crees que soy estúpido, no? ¿Crees que no sé lo que has estado haciendo a mis espaldas? La furia en la voz de Héctor resonó en las paredes. No solo me robaste a mi esposa, sino que también estás intentando hundir mi empresa, ¿no? El compañero, cogido por sorpresa por la explosión, intentó mantener la compostura. Cálmate, Héctor. No sé de qué estás hablando. Estamos en el mismo barco aquí. Héctor dio un paso adelante con los ojos ardiendo de ira. ¿En el mismo barco? Manipulas a mi esposa, la usas para tratar de protegerte y crees que estoy en el mismo barco que tú. El silencio en la habitación se hizo pesado. Por primera vez, el compañero pareció dudar al darse cuenta de que su juego estaba a punto de desmoronarse. Pero Héctor no le dio oportunidad de reaccionar. Ya lo sé todo. Sé de tus citas, sé de las promesas vacías que le hiciste y sé lo que planeabas hacer con el futuro de la empresa. Pero eso termina aquí. El compañero tragó saliva al darse cuenta de que Héctor hablaba en serio. Héctor, escucha, puedo explicártelo. Aún podemos resolver esto pacíficamente. ¿Resolver? Héctor esbozó una sonrisa amarga. La única solución aquí es que te saquen de mi vida, de la empresa y, si tengo suerte, te arresten por lo que intentaste hacer. En los días siguientes, Héctor actuó con precisión quirúrgica. Desmanteló todas las iniciativas de su socio, expuso los planes ilegales que había montado. Y consiguió que lo despidieran y lo investigaran por fraude. El impacto fue devastador. El socio lo perdió todo, su posición, su influencia y el poder que había acumulado a lo largo de los años. Su reputación quedó destruida y a los pocos meses desapareció de los círculos empresariales. En cuanto a Valeria, Héctor decidió que ya no había lugar para ella en su vida. Su matrimonio, que ya estaba en ruinas, finalmente llegó a su fin con un rápido divorcio. Y ninguna reconciliación. Valeria intentó discutir, intentó redimirse de alguna manera, pero Héctor ya lo había decidido. No podía perdonar una traición tan profunda, tanto en su corazón como en los principios que llevaba. Valeria se mudó a un pequeño departamento. Sin la seguridad que su pareja le había prometido, se encontró sola, con el peso de sus decisiones sobre sus hombros. Intentó retomar su carrera artística, pero la culpa y el arrepentimiento eran más pesados de lo que imaginaba. La vida que tuvo con Héctor, las noches en las que creía estar protegida y segura, ahora eran solo recuerdos de un futuro que ella misma había destruido. Héctor, a su vez, encontró fuerza en su propio dolor.
La traición que casi lo destruye se convirtió en una motivación para reconstruirse. Se centró en su carrera, en su empresa y, con el tiempo, se dio cuenta de que aunque el matrimonio estaba perdido, todavía tenía algo que nadie podía arrebatarle, su integridad. La lección que aprendió Héctor fue dura. Había confiado ciegamente en quienes lo rodeaban y esa confianza fue traicionada de manera devastadora. Pero al final decidió seguir adelante, cargando con las cicatrices, pero más fuerte y más sabio. Esta era una historia sobre la traición, la confianza y el precio de las decisiones. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció este viaje? Comenta abajo y cuéntanos qué harías en el lugar de Héctor. No olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta y activar las notificaciones. Recordando que este canal no admite ninguna forma de traición. Hasta la próxima.